Dar ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: vive en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y voltea al otro lado y le vas a decir al que está al otro lado y le vas a decir: no camines sin el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cuánto le quieren dar otro aplauso al Espíritu Santo? Amén. Sabemos que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es misericordioso. Y Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor incondicional, te ha escogido a ti y a mí y nos ha creado a su imagen y semejanza, donde hay un plan, donde hay un propósito, donde hay una misión, donde hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos claro eso, ¿sí esto? ¿Sí o no? Tenemos claro que Dios nos escogió con un propósito y que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos escogió, nos apartó y nos dijo: para ti tengo este llamado, para ti tengo esta misión, para ti tengo este propósito, para ti tengo esto. Y es algo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, y cuando lo hace en cada uno de nosotros, ya nos lleva para que vayamos y lo hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Todos fuimos creados y tenemos esa misión sobre la tierra, pero hay una promesa de parte de Dios, y yo sé que todos la saben, todos la conocen de memoria, y la palabra de Dios dice, ¿qué dice Mateo 6:33? Sin buscar, sin pastelear, a ver. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y así como esta, encontramos grandes promesas, grandes palabras de parte de Dios, donde nos llama, donde nos lleva a que busquemos de su reino, a que busquemos de su justicia, y que todo lo que... ¿Alguien necesita algo de parte de Dios? ¿Qué necesitas tú de parte de Dios? Pagar unos servicios, pagar un arriendo, pagar el crédito hipotecario, comprar una casa, comprar una moto. A ver, ¿qué quieres tú de parte de Dios? Y todo lo que tú y yo queremos y necesitamos de parte de Dios, la palabra de Dios me está diciendo en Mateo 6:33: si tú vienes y me buscas, si tú vienes y te deleitas en mí, si tú vienes y te deleitas y te gozas en mi presencia, pídeme todo lo que quieras y todo te lo dará. Y te dice en Mateo 6:33: si me buscas de mi reino, de mi justicia, o sea, de su reino, de su presencia. ¿Y qué es su justicia? Su justicia es andar en santidad, andar en obediencia, andar en sometimiento, someternos a su palabra, a su verdad, a su realidad, todo lo que Él trae para nosotros. Él nos dice: todo lo demás, todo lo que tú y yo necesitamos, llegará por añadidura. Y aparte de esto está otra palabra, yo sé que también todos se la saben. ¿Qué dice Éxodo 33:14? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Alguien necesita descansar en el Padre? Todos necesitamos descansar en el Rey. Y esta promesa, cuando la palabra nos dice en Mateo 6:33, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando la palabra nos dice en Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te dará descanso, no es solamente para lo material o solamente para lo espiritual. Es para todas y para cada una de nuestras áreas. Donde está nuestra espiritualidad, donde está todo lo material, donde están las finanzas, donde está la salud, donde está todos los bienes materiales, o sea, todas y cada una de nuestras áreas, el ministerio, nuestro trabajo, nuestra familia, todo lo que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios dice: todo te lo voy a conceder conforme los deseos que hay en tu corazón. Y la palabra de Dios nos dice: mi presencia va contigo y te daré ese descanso. Y es esa palabra, esa promesa de parte de Dios, donde tú y yo podemos descansar, donde tú y yo podemos confiar, donde tú y yo podemos esperar en Dios y saber que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni es hijo para que se arrepienta. Todo lo que Él habló, todo lo que Él prometió, todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Pero como tú y yo lo tenemos muy claro, sabemos que todas las promesas de Dios son condicionadas ¿a qué? Condicionadas a una obediencia, condicionadas a que tenemos que andar en santidad, condicionadas a que tenemos que someternos a su palabra, a su verdad, a su voluntad, condicionadas a que tengo que caminar conforme el propósito de Dios, donde yo, o donde tú y yo, primero tú y yo, donde tú y yo sabemos
que no es mis sueños, mis planes, mis metas, sino los sueños, los planes, las metas, los propósitos, las misiones que Dios ha puesto sobre nosotros. Aunque tú y yo podemos soñar, aunque tú y yo podemos planificar, aunque tú y yo podemos tener planes, pero la palabra de Dios dice que primero van los planes de Dios sobre nuestros planes. Y su palabra dice que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. Entonces encontramos gran cantidad de palabras donde Él nos promete, pero nos dice: si tú me obedeces, si tú estás en santidad, si tú te sometes a mi palabra, si tú andas en mi camino, si tú haces mi voluntad, y sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, todo lo que tú quieras, y esa presencia de la gloria de Dios, y hemos aprendido que no solamente es la presencia de Dios, sino la manifestación de la gloria de Dios. Sabemos que la presencia de, sabemos que la gloria de Dios es la presencia de Dios. Pero cuando ya hablamos de la manifestación de la gloria de Dios, es todo lo que viene con Él, donde son los milagros, donde son las sanidades, donde es la provisión, donde es la restauración, todo lo que viene en la presencia de Dios. Y es todo lo que tú y yo necesitamos en Cristo Jesús, amén. Así que si tú y yo queremos vivir la manifestación de la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, andar en santidad, cumplir su palabra, meditar en su palabra, caminar en su camino y caminar en su voluntad. Quiero que vayamos ahora a una palabra, a un fragmento bíblico, y esa palabra está en Éxodo 33:14. La vamos a mirar hoy en la Reina Valera, y de la 33:14 vamos a leerlo hasta la 18. Y la palabra de Dios dice así, Éxodo 33:14. Yo sé que muchos conocen esta palabra, pero hoy quiero que la tomemos, porque hoy quiero que salgamos de este lugar, más que salir diciendo escuché la palabra y fui y me congregué. Yo quiero que tú hoy salgas en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde tú y yo podemos planificar, soñar, construir, edificar, hacer lo que queramos hacer, pero si no tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, nada, es más, dile al que está a tu lado, sin el Espíritu Santo nada te va a funcionar. Amén. Éxodo 33:14, y dice así: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Quién estaba hablando ahí? Amén. Y Moisés respondió en el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto. Mire que en el versículo 16 él estaba pidiendo algo. Moisés le estaba pidiendo: muéstranos que realmente tú estás con nosotros. Y en el versículo 17 le dijo, y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, o sea, manifiesta tu gloria, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y si tú quieres que Él te muestre tu gloria, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús. Vas a levantar tu mano ahí donde estás, y hoy en el nombre de Cristo Jesús, de acuerdo a tu palabra, Padre amado, de acuerdo a tu palabra en Éxodo 33:14, hoy tomamos tu palabra y la declaramos para tu iglesia, donde declaramos que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios que está sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tus miembros del ministerio, el reino sobrenatural de Dios, donde han hallado gracia delante de tus ojos, Señor. Y sé que tu gloria será revelada, será manifestada sobre cada uno de ellos, y traerás esa revelación, traerás esa bendición sobre cada una de sus áreas en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, aquí en este corto fragmento bíblico podemos ver donde Moisés le estaba diciendo, Moisés tenía un llamado, tenía una misión que tenía que ir a hacer. Y Moisés le dijo, bueno, ya en resumen y en palabras más paisas, le dijo, bueno, yo voy, pero si usted va conmigo,
Usted me mandó a hacer algo y yo, bueno, yo lo puedo ir a hacer, pero yo solo no voy a ir a hacerlo. Entonces él le dijo, bueno, yo voy a ir, pero que sea tu presencia la que va conmigo. Y donde el padre le contestó, listo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero entonces Moisés quería no solamente como esa respuesta, sino que quería como esa confirmación de parte de Dios. Y le dijo, bueno, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria. Y yo sé que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos orado conforme a esa palabra y le hemos dicho, Padre, y es más, para muchos hoy, ese versículo de 33:14, mi presencia era contigo y te daré descanso, es una palabra rema para muchos de nosotros, donde en muchos momentos, bajo muchas circunstancias, aún circunstancias donde sentimos temor, sentimos miedo, sentimos angustia, sentimos persecución, pero aún en muchas circunstancias donde nos gozamos y nos deleitamos, le decimos, Padre, que sea tu presencia, que sea tu respaldo. Y aun cuando Jehová le dijo a Moisés, yo voy contigo y te daré descanso, y Moisés le decía, bueno, no me saque de aquí, yo voy a lo que tú me mandaste, a lo que tú me llamaste, a lo que tú me escogiste. ¿Y a qué tenía que ir Moisés? ¿A quién? A llevar al pueblo, a llevarlo a esa tierra prometida. Y él le decía, es una tarea dura, es una tarea complicada, es una tarea que humanamente puede ser imposible, pero yo voy si tú vas conmigo. Y como para Moisés terminar como de confirmar de que si era de Dios, de que iba a estar con él y que tenía la presencia de Dios, le dijo, bueno, si usted se va a ir conmigo, muéstreme su gloria, revélame tu gloria. Y es aquí donde en el versículo 18 le dijo, entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Donde él le decía, si he hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Y yo declaro que sobre ti están los ojos de Jehová. Yo declaro que sobre ti está esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde desciende para ti, para darte libertad, para darte sanidad, para romper cadenas, para romper ataduras, para romper con toda iniquidad, con toda maldición, con todo plan de Satanás que ha venido en tu contra, en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué está sobre ti la mirada, la presencia de Dios? Porque tú fuiste escogido por Dios y para Dios, para hacer cosas tremendas, poderosas, sobrenaturales en Cristo Jesús. Y tienes la certeza y tienes la convicción, pero como que todavía no lo asimilan, tienen la certeza y tienen la convicción de que es su presencia la que va contigo y te da ese descanso aún en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del problema y en medio de lo que tú estás viviendo. Dile al que está a tu lado, tú has hallado gracia delante de los ojos de Jehová. Díselo. Tú has hallado gracias. Más, dile al que está a tu lado, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dile, toca al que está a tu lado y se lo vas a decir. Has hallado gracia ante los ojos de Dios, y su gloria será manifestada en ti y en cada una de tus áreas, en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hijos, en Éxodo 33:15 nos dice, Moisés le respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y es lo que tú y yo tenemos que decirle constantemente al Rey. Si su presencia no va conmigo, no me muevo. Si Él no va delante de mí, yo no voy. Si Él no es el que me guía, si Él no es el que me direcciona, si Él no es el que ministra, si Él no es el que me abre las puertas, yo no voy. Y muchas veces podemos pensar que estamos haciendo cosas conforme la voluntad de Dios, conforme el propósito de Dios, pero no sentimos a Dios. Y yo sé que a todos nos ha pasado que en algún momento decimos, entro a buscar de Dios, busco de la presencia de Dios, quiero estar en la presencia de Dios, pero no lo siento. Y decimos muchas veces, Dios no está. Pero déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús de que Dios nunca se ha apartado. El Espíritu Santo de Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Hay una palabra que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesús, el día que tú no sientes el Espíritu Santo de Dios, no es porque Él no esté. Tú y yo somos templo y somos morada del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo tenemos que permanecer en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Las veces que no lo sentimos, las veces que decimos Él no me escucha o no puedo sentir su presencia,
es donde de pronto lo hemos contristado, como la palabra de Dios dice, y no es porque Él no esté, sino porque lo que hay en nosotros de pecado es lo que nos ha apartado de esa presencia. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre va a estar ahí. Muchas veces vamos a permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros, pero muchas veces no permitimos, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por la iniquidad o por lo que estamos haciendo, no permitimos que Él se manifieste sobre cada uno de nosotros. Y es ahí donde decimos muchas veces: no lo siento, siento que hablo sola, siento que no me responde. Y es por eso. Muchas veces, y según la misma palabra, hemos escuchado ese versículo, y yo sé que todos en algún momento lo decimos, lo hablamos. Y Moisés le estaba diciendo: bueno, Señor, yo tengo una tarea dura y yo la voy a hacer. Así como tú y yo muchas veces le decimos: Padre, no sé cómo hacerlo, pero si tú vas conmigo, me guías, me direccionas, yo lo hago. Y es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Yo sé que tú y yo muchísimas veces hemos orado y hemos declarado esta palabra así como Moisés lo hizo. Y es aquí donde tú y yo tenemos que aprender y tenemos que ver lo importante que es estar en la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos lleva a que en la presencia del Espíritu Santo de Dios encontramos libertad, encontramos sanidad, encontramos rompimiento de cadenas, encontramos que hay rompimiento de maldiciones, encontramos donde nos gozamos, donde nos deleitamos, donde encontramos paz, donde encontramos gozo, encontramos esa sanidad, encontramos la provisión. O sea, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, cuando tú y yo nos deleitamos, es más, la palabra de Dios dice en Nehemías 8, dice: el gozo de Jehová es ahí donde estamos, iglesia. ¿Qué podemos hacer tú y yo sin el Espíritu Santo de Dios? Es más, hay una palabra que dice: si Jehová no edificare la casa, de nada sirve lo que la están construyendo. ¿Cuántas cosas has planeado, soñado, has construido, has edificado y de la nada se desbaratan? Y es aquí donde yo te quiero preguntar y que te des tú mismo esa respuesta. ¿Será que lo que estaba construyendo, lo que estaba edificando, lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en mis fuerzas, en mis recursos, o fue realmente guiado y direccionado por el Espíritu Santo de Dios? A mí me ha pasado donde muchas veces yo digo: bueno, si esto realmente era de Dios, ¿por qué no se me dio como realmente debería ser con respecto a las manos de Dios y el propósito de Dios? Y es ahí donde yo digo: no, de pronto me dejé mover por la emoción, me dejé mover por las circunstancias, me dejé mover por la necesidad, porque nos dejamos mover por muchos factores. Y es aquí donde encontramos, donde realmente tú y yo tenemos que aprender a caminar, a movernos, y a que todo lo que tú y yo hagamos sea conforme la dirección, la guía y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que todos en algún momento hemos fallado en eso. Todos en algún momento hemos pecado en esa dirección, porque le decimos: Padre, como tu palabra dice en Proverbios 16:3, que encomiende a ti todas mis obras y todos mis pensamientos, tú me los confirmarás. Y vamos y le oramos a Él y le decimos: Padre, yo no me voy a mover si tú no me guías, yo no lo voy a hacer si tú no me direccionas, yo no lo voy a hacer, yo no voy a ir si no es tu presencia. Pero a la larga y a la final, por el afán, por la preocupación, por la carrera, por la necesidad, muchas veces motivados por el enojo, porque ¿cuánto nos movemos por el enojo muchas veces? Por el enojo hacemos cosas que no tenemos que hacer y decimos: aquí no está el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra quiere llevarnos a que es en su presencia, como dice en Éxodo, en esa presencia donde encontramos ese rompimiento de cadena, donde encontramos esa restauración, donde encontramos esa bendición, donde encontramos todo lo que tú y yo necesitamos, lo encontramos solamente en su presencia. Amén. Y es lo importante de que tú y yo tengamos la presencia de Dios en todo tiempo y en todo momento. Hazte una pregunta: ¿qué tienes planeado para hacer ahora cuando salgas de la iglesia? Y antes de hacerlo, pregúntale o pregúntate: ¿esto que voy a hacer o que tengo planeado hacer, lo voy a hacer porque fue revelado por el Espíritu Santo y lo debo de hacer? ¿O ni siquiera le he preguntado al Espíritu Santo si lo hago o no lo hago? Queremos
que todo lo que hacemos, queremos que todo nos vaya bien, queremos que todo nos salga perfecto, queremos que donde metemos nuestra cabeza y planificamos, queremos que todo esté perfecto y que nos vaya bien con todo. Pero realmente le estamos preguntando al Espíritu Santo de Dios si Él quiere que lo hagamos, si Él quiere que lo hablemos, si Él quiere que vayamos a ese lugar. ¿Qué tienes planeado para hoy, para esta semana? Pregúntale al Padre. Padre, hoy pongo delante de ti, tu palabra dice que ponga delante de ti mis sueños, mis planes, mis propósitos, y tú me vas a confirmar si lo hago o no lo hago. Ponlo delante del Rey y pregúntale si lo hago o no lo haces. ¿Quieres que lo haga? Y pregúntale si de pronto lo que has hecho ayer, lo que hiciste hoy, pregúntate, ¿esto realmente fue porque el Espíritu de Dios me guió para que lo hiciera? ¿O lo hice en mi sabiduría? Lo hice por mi emoción, lo hice por mi necesidad, lo hice porque quería quedar bien ante la gente, pero realmente no era el propósito ni era la voluntad de Dios. Podemos caminar en la presencia de Dios, podemos movernos en la presencia de Dios, pero hoy te puedo decir a ti en el nombre de Cristo Jesús, si no tienes la revelación, si no tienes la dirección, si no tienes la guía del Espíritu Santo de Dios, quédate quieto y no lo hagas hasta que Él te revele. Dile que está a tu lado, pide primero esa dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? ¿Cuántas cosas estamos viviendo hoy? ¿Cierto? Casi sí. ¿Cuántas cosas estamos viviendo hoy que decimos, si yo me hubiera tomado un minuto más para pensarlo mejor, para planearlo mejor? Ahora lo digo, si me hubiera tomado un minuto más para consultarle al Espíritu Santo de Dios si lo hago o no lo hago, estaría viviendo lo que estoy viviendo. ¿Cuánto tú y yo hemos perdido porque nos movemos por el afán, por las carreras, por la rabia, por el impulso, por la necesidad, por el capricho? Porque es que hay veces somos yo quiero y lo voy a hacer porque yo quiero. ¿Y cuántas veces nos equivocamos en esa dirección? Y es ahí, dijo, donde hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús, y quiero que tú hoy salgas hoy de esta iglesia, de esta presencia de Dios, llevándote la presencia de Dios y preguntándole, ¿qué debo de hacer? Todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, sé que están pasando por situaciones difíciles y complicadas, y se están preguntando, ¿lo hago o no lo hago? Y ya han acabado con recursos, han terminado con situaciones, han pasado cosas donde dicen, ya hice esto. Es más, hijos, en estos días yo me paraba en el balcón de mi apartamento y yo le decía, Padre, yo ya hice esto y esto, ¿qué más debo hacer? Y me decía, espere. ¿A quién le gusta esperar? Y yo le decía, ¿y qué espero? Espere. Y en ese esperar nos desesperamos. En ese esperar donde yo digo, bueno, me dijo espere, pero ¿qué espero? Y yo sé que ese esperar es espere, y espere orando, espere ayunando, espere en mi dirección, espere teniendo una relación conmigo, espere y pregúnteme si lo que quiere hacer es lo que quiere hacer. Pero en ese esperar es donde nos desesperamos, donde nos angustiamos, y muchas veces cuando nos cansamos de esperar es donde decimos, y en la carne muchas veces actuamos y decimos, ya me cansé de esperar y lo hago ya. Y por ahí muchas veces decimos que se acabe el mundo, que se caiga lo que se caiga, que se termine de es más, muchas veces decimos, o se arregla o se daña, pero ya no más. ¿Sí o no lo hacemos así? Y aquí es lo que el Padre quiere con cada uno de nosotros, a que tú y yo aprendamos a caminar con Él, a que tú y yo aprendamos a ir con Él, a que tú y yo aprendamos a tenerlo en cuenta a Él, a que le consultemos a Él si Él quiere que eso que yo voy a hacer, Él quiere que lo haga, o me quedo quieta. Y es aquí donde Él quiere hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y su palabra dice en el versículo, creo que fue el 16, donde decía, Él quiere manifestar su gloria sobre nosotros.
Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe las lágrimas que han salido de tus ojos y que ruedan por tus mejillas. Él sabe los momentos que lloras en silencio. Él sabe de los momentos y conoce los momentos. ¿Cuántos han gritado en silencio? Amén, ¿cierto? Sabemos que es gritar en silencio. Él ha visto todo eso. Él ha visto nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestro desespero. Él ha visto de que nuestras fuerzas se agotan, de que sentimos impotencia con lo que hay a nuestro alrededor y queremos que todo sea diferente. Pero Él nos dice, espera. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Porque Él quiere que esa presencia de Dios, tú y yo lo honremos, lo adoremos, lo tengamos en cuenta, para Él poderse glorificar en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere hoy con cada uno de nosotros. Él quiere que tú lo obedezcas, aún en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Él quiere que tú y yo lo obedezcamos. Y yo declaro que aquí hay una iglesia que quiere obedecer a un Dios vivo, real, soberano, verdadero, que hace posible todo lo que ha sido imposible, en el nombre de Cristo Jesús. Dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, si encontramos dos puntos, donde encontramos este punto en Éxodo 33:14 hasta el 18, creo que fue 16, donde encontramos eso, donde Dios nos dice, yo voy contigo, yo te respaldo, yo te bendigo, yo te guardo, yo te protejo, yo te sano, yo te restauro, yo te bendigo, yo te multiplico, y todo lo que tú y yo queremos de parte de Dios, porque es que cuando viene su presencia, viene todo lo que viene por medio de su presencia. Pero también encontramos otra parte, lo podemos ver en Números, aunque no me voy a meter muy de lleno allá, solo voy a tocar 2 versículos sobre esa parte, cuando también hay desobediencia en nosotros. Tú y yo somos llamados a obedecer, y dentro del propósito y dentro del llamado y la misión que hay de parte de Dios en nosotros es a obedecer. Esta semana lo veíamos, creo que fue en un discipulado, en el ayuno, no me acuerdo, donde muchas veces dicen, es que me repiten las cosas. ¿Por qué me repiten tanto? O porque la iglesia repite tanto. ¿Por qué te repite tanto? Porque el Padre te está llamando con lazos de amor a que aprendas a obedecer. Cuando tú y yo lo asimilamos por primera vez y lo entendemos por primera vez y obedecemos por primera vez, el Padre dice, ya está encaminado, ya está obedeciendo y ya le voy entregando más. Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros, pero tú y yo somos tercos. Tú y yo somos desobedientes. Tú y yo nos dejamos mover por nuestra sabiduría, por nuestra propia concupiscencia, y nos salimos de ese propósito de Dios. Y yo creo que todos se acuerdan, y ahora creo que era el pastor cuando estaba haciendo la oración, él hablaba acerca de ese pueblo cuando estaba en desobediencia y viene castigo. Y es aquí donde en Números podemos encontrar, y encontramos en la palabra y hemos escuchado cuando Dios tomó la decisión de castigar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de ese fragmento bíblico? Y muchos dicen, y muchos se quieren quedar con la idea de que Dios es amor. Y sí, Dios es amor, y Dios te ama con amor eterno. Y es tan grande ese amor de Dios, donde Él todos los días prolonga su misericordia para cada uno de nosotros. Si no fuera por esa misericordia que la prolonga, ni tú ni yo estaríamos aquí hoy. Es tan fuerte y tan grande ese amor, donde su palabra encontramos cantidad de palabras y de promesas, donde Él quiere bendecirnos, donde Él quiere sanarnos, donde nos dice que por su llaga, la llaga de Jesús, hemos sido sanados, donde nos dice en 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado, donde nos dices levántate, donde nos dices no temas, donde nos dice yo soy tu pastor. O sea, cantidad de palabras y de promesa, donde Él está ahí para levantarnos, para sanarnos, para bendecirnos y para muchísimo más de lo que tú y yo alcanzamos a dimensionar. Pero asimismo, como la palabra nos dice que Dios es amor, también la palabra de Dios nos lleva a que Dios es fuego consumidor, y la palabra nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo creo que todos en algún momento pasamos por eso, donde hemos tenido que ver las consecuencias por nuestra desobediencia y por nuestro pecado. Dios le había dicho, y esto está en Números, pero te lo voy a resumir de una forma muy precisa. Dios le había dicho al pueblo, o sea, había un llamado de parte con Moisés donde tenía que llevarlos, pero en medio de esa prueba, en medio de ese desierto donde estaba el pueblo de Israel, todo esto está en Números, si tú lo vas a escudriñar, el pueblo de Israel se estaba quejando,
se estaba lamentando, estaba dudando de lo que Dios podía hacer. Y aparte de que dudaba, aparte de que se quejaba, que por el calor, por el cansancio y qué sé yo, todo esto, aparte de eso, murmuraban en contra de Dios. Yo pregunto, ¿alguno ha murmurado en contra de Dios? Hoy no vinieron los que han murmurado en contra de Dios. Hoy ninguno de esos vino. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Entonces dice la palabra, vamos a ir a Números 14:1. Vino castigo sobre ese pueblo porque el pueblo murmuraba, se quejaba y lamentaba. Números 14:1 y dice: ustedes que se quejan. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. En ese momento, y te estoy resumiendo sobre ese fragmento, todos se estaban quejando, no creían en esa promesa de parte de Dios. Y aparte de que se quejaban por el frío, por el calor, por la situación, por todo lo que había, no creían en la promesa de Dios y murmuraban en contra de Dios y murmuraban en contra de Moisés. Dios vio eso porque para Dios, la misma palabra de Dios dice que para Dios no hay nada oculto y todo lo que hay oculto Él lo saca a la luz. La misma palabra de Dios dice que Dios vio todo esto y se incomodó, se enojó y dijo: ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida. Dios nos corrige, nos exhorta. Y como Dios vio que estaban dudando de su promesa, dudando de su palabra, y aparte de que dudaban, se estaban lamentando, no creían, que dijo: bueno, como murmuras, ¿hay algún murmurador aquí? Tampoco vinieron hoy los que murmuran. Como tú murmuras, como tú chismoseas, como tú levantas mentiras, como tú calumnias, como tú te quejas, como tú blasfemas, como tú no crees en mi palabra, como tú no me crees a mí, ya no te voy a dar la promesa. Y eso es para cada uno de nosotros. Así que mejor cuando sientas esa impotencia, mejor cierra esa boca. Ponte a orar, pon alabanza, haz algo. Pero no permitas que de tu boca salga palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios. Dios vio todo esto porque Dios todo lo ve, todo lo conoce y dijo: bueno, siga murmurando, siga quejándose, siga lamentándose, no me crea. ¿A cuánto muchas veces le decimos: no cree en mí? Bueno, te no le doy nada. ¿Sí o no? No me va a creer, ya no le hago. Eso pasaba con Dios. Todo el pueblo se quejó, se murmuraba, se quejaba, se lamentaba. Y sabemos que Dios mismo durante todo ese tiempo les proveyó alimento, les proveyó la ropa, les proveyó, o sea, no les faltó nada en absoluto. Les proveyó el maná, todo se los proveyó. Pero aún así este pueblo renegaba, se quejaba, se lamentaba. Y aparte de que murmuraba entre ellos, aparte de que no le creía a Dios, aparte de que se estaban quejando, ¿qué le dijo el padre? Bueno, sígase quejando. Entonces tenemos que entender una cosa, iglesia: la prueba, el desierto, la tribulación, la dificultad, el proceso, o como tú y yo lo queramos llamar, no viene a nosotros para dañarnos, ni para matarnos, ni para destruirnos, ni para acabar con nosotros. Esa prueba por la que tú estás pasando, ese desierto por el que tú estás pasando, esa tribulación por el que tú estás pasando, vino y el Padre permitió que venga a ti para fortalecerte. Yo te aseguro que en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de la tribulación, en medio de ese proceso que ha sido tan difícil, que te ha sacado lágrimas, que te ha robado la paz, que te ha sacado, te ha dado impotencia, te ha dado tanto, yo te aseguro que esa parte ha mostrado en ti y ha permitido que de ti salga ese coraje, ese carácter y ese criterio en Cristo Jesús que antes no tenías y que ahora lo puedes formar en Jesucristo. No me lo entendieron todavía. Todo lo que tú estás viviendo, donde te duele, donde te cansa, donde tienes dolor, donde hay impotencia, donde tú ves que no te funciona, si tú y yo permitimos que esa prueba y que ese desierto lo caminemos en la presencia de Dios, va a sacar la mejor versión de lo que hay en ti en Cristo Jesús. Vas a ver en ti y te vas a levantar en el nombre de Jesús, siendo más fortalecido, siendo más empoderado y siendo más lleno y más dependiente de un Dios vivo, de un Dios soberano y de un Dios de milagros. Esa prueba viene a formar tu carácter. No sé cuál sea tu prueba, pero esa prueba y esa situación que estás viviendo viene a formar tu carácter
y tu identidad en Cristo Jesús. Y lo que Dios quiere en cada uno de nosotros es que tú y yo tengamos una identidad y dependamos al 100% de nuestro Padre y nuestro Creador. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Dile al que está a tu lado: aprende a depender de Dios. Hijos, entonces, como se quejaron, murmuraban, no le creían a Dios, Dios le dijo: bueno, ya no entran a la tierra prometida. Y lo sabemos y lo conocemos, donde no todo el mundo entró a la tierra prometida. Es más, hace poco lo vimos, aún Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Aún Moisés no pudo entrar, y era el escogido por Dios. Y fue el que estuvo cara a cara, donde él vio la espalda de Jehová, donde hablaba cara a cara con Dios, y no pudo entrar a la tierra prometida. Así que tú que te crees estar muy firme, porque te crees muy ungido, porque te crees muy capaz, porque te quieres y te crees quién sabe qué, bájese de esa pedestal, bájese de esa nube y comience a depender realmente de Dios. Hijos, nos quejamos, nos lamentamos, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, todos tenemos desiertos, todos pasamos por tribulaciones, todos pasamos por situaciones que no queremos pasar. Pero en medio de esa situación, lo que el Padre quiere contigo y conmigo es que no reneguemos, no sacamos palabra de maldición. Lo único que Dios quiere en medio de esa situación es que tú y yo nos levantemos a creer que si Dios lo habló, si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y Él lo va a cumplir en cada uno de nosotros. Yo no sé a ti, Dios, que te ha prometido. Yo no sé, Dios, a ti que te ha hablado, que te va a entregar. Pero si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Ya no reniegues más, ya no murmures más, ya no te quejes más. Dale gracias a Dios. La palabra de Dios dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios nos lleva a que si confiamos en Él, si ponemos nuestra mirada en Él, si levantamos nuestra mirada, nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestra provisión viene de Él. Lo mirábamos en Éxodo ahora. Él te dice que quiere glorificarse en ti. Él sabe lo que tú estás viviendo y por lo que tú estás pasando. Él sabe lo que a ti te está doliendo y lo que te está molestando. Pero Él te está diciendo: no murmures, no critiques, no dudes de lo que yo te he dicho. Obedece a mi palabra. Y puede que tú digas: yo no murmuro, yo no critico, yo sí creo en Dios. ¿Y cómo decimos creer en Dios si no hay obediencia y si no hay santidad? La misma palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Queremos ver la gloria de Dios. Y Moisés le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Y yo sé que tú y yo muchas veces le hemos dicho: Padre, muéstrame tu gloria. Yo soy una que muchas veces le digo: Padre, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo le digo a él de allá: si tú no vas a ir conmigo a predicar, yo no me paro ni siquiera allá, porque voy a salir avergonzada. Deja que sea Él el que haga la obra en nosotros. Permite que sea Él el que transforme ese desierto, esa prueba, esa tribulación, la transforme en una fortaleza y la transforme en esa gran bendición que Dios quiere para ti. La mayor bendición que tú y yo podemos tener es tenerlo a Él en nosotros. Moisés, y lo podemos mirar, Moisés no estaba pidiendo milagros. Moisés no le dijo: Señor, para yo poder ir a donde tú me mandaste, yo te pido que los mates primero a nuestros enemigos, acabe primero. No, Moisés, ¿qué le dijo? Que sea tu presencia la que vaya conmigo. Moisés no le pidió nada diferente. No le dijo: quite mis enemigos, acabe los enemigos, prepárame ese camino para poder entrar, que sea ese desierto donde haya. No, él no le pidió nada de eso. Moisés lo único que le dijo fue: que sea tu presencia la que vaya conmigo y que te glorifiques en medio de ese caminar y de ese avanzar para poder entrar a esa tierra prometida y ver esa gloria de Dios. ¿Qué quieres tú hoy de parte de Dios? ¿Cuál es tu desierto? Tú puedes ser hoy esa parte de ese pueblo de Israel. Estás en un desierto, estás en una tribulación, estás viviendo dificultades. ¿Qué le estás pidiendo hoy a Dios? ¿Será que tus oraciones son hoy: Señor, acaba con ese que se levantó conmigo, destrúyelo, condena a ese que murmura en mi contra? Señor, corta a este que me murmura, que me señala y que me maldice. Deja de murmurar, deja de quejarte. Por mucho desierto, por mucha prueba, por mucha tribulación que podemos estar, mírate.
Y yo te aseguro en el nombre de Jesús que con todos los problemas y todas las dificultades que tú y yo tengamos, estamos mejor que muchos otros que están afuera. Hay muchos hoy que están desahuciados en un hospital, en una cama. Hay muchos hoy que pueden tener lo que a ti te falta. Tú puedes tener tu nevera vacía, puede que no tengas ropa, y puede que muchos afuera estén hoy con su nevera repleta, con su closet llena de ropa, y no pueden disfrutar ni de ese alimento ni de esa ropa. Agradécele a Dios. Valora lo que Dios ha puesto contigo. Glorifica a Dios. Sí, hay cosas que te faltan. Y hay momentos de debilidad donde decimos, ya no voy más, ya no quiero más. Yo le decía en estos días al Padre, yo le decía, Padre, ¿qué pasa? Y yo miraba apenas para el cielo y yo le decía, bueno, Rey, contésteme. Y yo sé que todos hemos pasado por situaciones difíciles, sino que todo el mundo nos las contamos, ¿cierto? Pero acércate al Rey. Ese dolor en tu pecho, ese dolor en tu cabeza, ese dolor en tus extremidades, ese cansancio físico, ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación, esos afanes, ponlos delante del Señor. La palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor en oración, ruego y acción de gracias. Así que dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hijos, nos tenemos que levantar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Mas sin embargo tenía Moisés una instrucción clara, ahí mismo en Números, y era donde el pueblo de Israel iba a entrar. Y debido a la murmuración, a la queja y a la duda que tenían en contra de Dios, Dios les dijo, ya no van a ir, no vayan. Mas sin embargo, y te estoy resumiendo para que tú lo mires y lo escudriñes, mas sin embargo el pueblo de Israel al otro día, Moisés le dio el mensaje, pero al otro día el pueblo de Israel dijo, vamos a ir. O sea, retaron a Dios. Cuando Dios ya les dijo, no lo hagan, no vayan, no van conmigo, no van en mi presencia, ellos dijeron, vamos a ir. Y dice la palabra de Dios ahí en Números que ellos tomaron la decisión y fueron. Moisés no fue con ellos, fueron. Y nos habla la palabra de Dios donde ellos fueron muchos los que murieron cuando fueron a ese lugar. Fueron una cantidad y se devolvieron muchos menos. ¿Por qué? Porque a muchos murieron. Y muchos pueden pensar, es que fue la voluntad de Dios que murieran. No, no fue la voluntad de Dios que murieran. Fue su desobediencia lo que los llevó a morir. Hoy te pregunto a ti en el nombre de Cristo Jesús, la desobediencia que hay en ti y que hay en mí, ¿a qué nos ha llevado a morir? Nos ha llevado a morir a las bendiciones de Dios. La desobediencia que hay en nosotros nos ha llevado a un letargo espiritual, nos ha llevado a un adormecimiento espiritual, nos ha llevado a una muerte espiritual. Porque aun cuando sabemos que Dios no está con nosotros en ese plan, en ese propósito, en esa misión, en ese sueño o en lo que queremos hacer, aún sabiendo que eso no es de parte de Dios, aún nos metemos para hacerlo en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde viene el estancamiento, donde viene la muerte, donde viene adormecimiento, donde viene pobreza, donde viene miseria, donde vienen más pruebas, donde vienen más dificultades. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, si tú no tienes el respaldo de Dios, si Dios no te ha dicho ve y hazlo, si Dios no te ha dicho te estoy guiando para que lo hagas, o sea, si no tienes una respuesta de Dios, quédate quieto, espera esa respuesta de Dios para que lo hagas. No te muevas sin la voluntad de Dios. Muchos de los que fueron y se fueron en desobediencia, y todo esto lo vas a mirar en Números. Es más, en Números 14, 42, y como te digo, te estoy resumiendo, dice, donde le decía, Números 14, 42 dice, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Y dice, no seáis heridos delante de vuestros enemigos.
Aquí le estaba diciendo, primero le dijo en el versículo 1 y en ese transcurso de todo el capítulo, le decía, si tú reniegas, si tú te quejas, si tú dudas, hijos, cuando tú y yo dudamos de Dios, estamos deshaciendo que la bendición de Dios venga a nosotros. Cuando en ti y en mí hay duda, Dios no va a obrar a favor de nosotros. Dios quiere que tú y yo, por encima de las circunstancias, por encima de la prueba, por encima de la tribulación, por encima de todo lo que estamos viviendo, Dios quiere que tú y yo pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Ve y descansa en Jesús. Dile, Señor, lo hago. Dile, Señor, hoy levanto mi mirada a ti. Alzo mi mirada a ti, mi socorro viene de ti. Sé que tú eres mi ayudador, tú eres mi consuelo, tú eres mi roca, tú eres mi sustento. Dime qué hago. Yo quiero hacer esto, pero quiero hacer tu voluntad. La palabra de Dios nos dice y nos lleva, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Sometámonos a la voluntad de Dios. No siempre hacer lo correcto nos hace sentir bien, iglesia. ¿Me entendiera? Hacer lo correcto es esperar en Dios. Hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo correcto es aprender a depender de Dios. Y no siempre nos hace sentir bien en el momento que estamos esperando esa respuesta de parte de Dios. Aquí en el versículo le decía, no vayan, no suban, Jehová no va a estar con ustedes. Y yo sé que ese mensaje es para muchos de nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no lo hagas. No sé qué tienes pensado hacer tú hoy. No sé cuáles sean tus sueños. No sé cuáles sean tus metas. Pero hoy tienes y estás recibiendo una respuesta de parte de Dios, donde Él te está diciendo, no vayas, no lo hagas. No sé cuál será la pregunta que tú le has hecho a Dios, o aún ni siquiera le has preguntado. Pero Él ya te está dando una respuesta y te está diciendo, no lo hagas. Tú sabes a qué viene esa respuesta de parte del Señor. No es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere para ti. Toma esa decisión en el nombre de Jesús. Y tú y yo sabemos, cuando caminamos en obediencia y cuando caminamos en ese sometimiento a la palabra de Dios, que recibimos grandes bendiciones de parte del Rey. No sé para quién es esa respuesta, ni cuáles son tus planes y lo que quieres hacer, que el Padre te está diciendo no lo hagas. Pregúntale a Dios. Pregúntale al Padre si lo haces. Si tú crees esa respuesta no es para mí, entonces a lo que tú estás planificando, a lo que estás planeando, pregúntale al Rey si lo haces o no lo haces. Tómate ese tiempo, iglesia. Muchos han tomado la presencia de Dios como nada. Muchos sabemos y tomamos la palabra donde decimos, si Dios no va conmigo, nada me va a funcionar y nada me va a fluir. Si no es su presencia, nada me va a funcionar. Y escrito está, sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, nada va a fluir en nosotros. Hoy te digo en el nombre de Jesús, no menosprecies la presencia del Espíritu Santo de Dios. Consúltale al Espíritu Santo a todo lo que tú quieras hacer. Cada pregunta, por insignificante que sea, y dile, Señor, si tú no quieres que yo vaya, yo no voy. Es más, hijos, hoy te quiero preguntar en el nombre de Jesús y respóndete tú ahí. ¿Qué estás haciendo que está por fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué haces en el día a día que tú sabes que no es del agrado de Dios? ¿Qué estás planificando que sabes que Dios no está de acuerdo con lo que estás planificando y con lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que Dios no quiere que tú hagas? Que ya lo planificaste, ya lo organizaste, ya dijiste, lo voy a hacer. ¿Qué estás haciendo hoy que tú sabes que Dios no está de acuerdo? ¿Qué relaciones tienes tú? ¿Con qué personas que Dios no está de acuerdo que tú tengas una relación con esa persona?
La palabra de Dios dice: no te unirás en yugo desigual. Hazte esa pregunta. Queremos ver el respaldo de Dios. Queremos tener la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. La palabra de Dios te dice: no te sentarás en silla de escarnecedores. ¿Será que estamos desagradando a Dios en todo esto, iglesia? ¿Será que estamos desagradando a Dios en todo lo que estamos haciendo? ¿Será que... Es más, pregúntate, si la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable y va conforme el propósito, el llamado, la misión de parte de Dios conmigo, ¿por qué no hago la voluntad de Dios? ¿Por qué no me someto realmente a la voluntad de Dios? Porque solamente quiero hacer mi voluntad, porque solamente quiero hacer mi capricho, porque solamente quiero hacer lo que a mí me parece. Y hay consecuencias que tú y yo estamos viviendo, y son consecuencias a una actitud de desobediencia, a una actitud de rebeldía, a una actitud donde yo sé que Dios me dice esto, o en la iglesia predicaron esto, pero de malas yo voy a hacer esto otro. Hijos, la salvación es individual. Aquí simplemente venimos y te traemos una palabra, pero eres tú quien tomas la decisión si la obedeces o no la obedeces. Yo no te estoy hablando nada por fuera de la palabra de Dios. En Deuteronomio 28 aprendemos y entendemos donde dice: acontecerá que si oyeres y obedecieres, dos pasos, oír y obedecer, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero ya del 16 en adelante te dice: pero vendrán sobre ti maldiciones si escuchas pero no obedeces. La palabra en Jeremías te dice: haré de ti una nación de maldición, te he enviado mis profetas. El profeta de Dios viene y te profetiza, el profeta de Dios viene y te da la palabra, el profeta de Dios viene y te da un mensaje de Dios. El único que cambia, el único que transforma es el Espíritu Santo de Dios. Pero eres tú quien tienes que permitir que ese cambio del Espíritu Santo de Dios venga a ti. Simplemente nosotros nos paramos aquí a decirte: Dios te dice, Dios te muestra, Dios te dice que lo que estás haciendo va en contra de su voluntad, pero eres tú quien toma la decisión si lo hace, lo deja de hacer o lo sigues haciendo. Y por eso te digo, estás viviendo consecuencias hoy de tu pecado. ¿Tú crees que si tú estás en tu pecado y maquinas tu pecado y te deleitas en tu pecado, le puedes decir al Padre como Moisés le decía: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar? ¿Tú crees que le puedes decir: Padre, muéstrame tu gloria? ¿Tú crees que le podemos decir: Padre, tu palabra dice, y como Moisés le dijo, si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria? Lo primero que Él nos va a decir es: comienza a obedecerme, sométeme a mi palabra, obedece mi palabra, mis leyes, mis mandamientos. Vuelvo y te digo, iglesia, y muchas veces nos dicen, repiten lo mismo, no dan sino varilla, echan cantaleta. Es tan grande el amor que Dios tiene contigo, contigo, contigo y contigo, que te exhorta, te confronta, te jala las orejas, para que tú, hijos, es que no es solamente llegar y decir: yo hice la oración de fe, yo un día acepté a Cristo en mi corazón y yo quiero ser salvo. Es que no es solamente eso. Es poder llegar a esa presencia y permanecer en esa presencia. Y ahí es lo difícil y lo complicado. El poder sentir la presencia de Dios, tú la puedes sentir en cualquier momento, pero el poder permanecer en la presencia de Dios ya depende de ti. Dios a ti te ha dado los dones, te ha dado talentos. Dios te ha dado a ti la presencia del Espíritu Santo de Dios y te ha hecho a ti ese templo y esa morada del Espíritu Santo de Dios. Pero eres tú quien permite si el Espíritu Santo de Dios se queda en ti o contristas al Espíritu Santo de Dios. Hoy muchos están celebrando la resurrección de Jesús. Yo veía toda esta semana calles solas, pero iglesias repletas. Es más, veía un
creo que era un TikTok, un meme, no sé, cosa de esos. Y mostraban donde decían, todo el tiempo chismosean, murmuran, critican, y mostraban como una serpiente con la lengua afuera. Era algo como algo así. Y en esta semana, la misma serpiente como con un mantico. ¿Lo vieron de pronto? Hijos, la santidad, la obediencia, el sometimiento es todos los días y todo el día. ¿A cuánto le incomoda que sean exhortados? Sí, ¿cómo va? ¿A cuánto le incomoda que los regañen? ¿A cuánto les incomoda que le repitan y le repitan y le repitan lo mismo? Es porque no obedeces. Porque no obedeces. Aún en un banco hay reglas. Vaya a mercar a un supermercado, hay reglas. Te tienes que someter a las condiciones. Y el Padre te exhorta, el Padre te confronta, el Padre te corrige, el Padre te habla de su palabra, y menosprecias la presencia del Espíritu Santo de Dios. Claro que muchos se lo comen por las escondidas y no pagan. ¿Sí o no? Hijos, ¿cuántos no quieren ser exhortados? Como dicen por ahí muchas veces, es que dan varilla. ¿Cuántos no les gusta que les den varilla? Ah, ¿no quieres que te regañen por lo mismo? Corrígete, obedece. No. Pero ¿sabes qué es lo más tenaz? Lo cogen con uno. Es que los pastores echan varilla. Los pastores son regañones. Los pastores están... ¿Qué cantaleta echaron hoy? ¿Qué culpa tengo yo que tú no obedezcas? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Mira lo que dice la palabra. En Números dice: murmuraban, se quejaban, dudaban y renegaban en contra de Dios. El Padre se puso a pelear con ellos. ¿Sabe qué les dijo? Siga murmurando, siga chismoseando, siga dudando de mí y no entre a la tierra prometida. ¿Cuántas promesas y cuántas bendiciones no has podido ver? ¿Cuántas promesas hay en ti estancadas? ¿Cuántas promesas tú y yo, porque yo me involucro, cuántas promesas tenemos levitando en el aire esperando que tú y yo tomamos conciencia y digamos: tengo que obedecer, tengo que morir a esto, tengo que someterme a su palabra para poder ver la gloria de Dios? Es tu salvación. No lo tomes como que es que dan varilla, es que echan cantaleta y siempre lo mismo y siempre la cantaleta. Entonces madura. Sí, le estoy dando varilla, sí. Sí, madure. Hijos, ¿tú crees? Hijos, es que ¿sabe por qué? Porque es que si yo no traigo ese mensaje de parte de Dios, y yo en esos días decía, bueno, ¿de qué le predico? Yo, Padre, ¿qué? Les hablo de prosperidad, pero para poder ver la prosperidad tiene que haber exhortación, tiene que haber un cambio para que vean la gloria de Dios. Les hablo de sanidad, para que vean la sanidad tiene que haber un confrontar, un arrepentimiento para que vean. Para poder llegar a alcanzar esa estatura del varón perfecto tenemos que pasar donde hay exhortación, donde hay confrontación, donde tiene que haber cambio, donde tiene que haber sometimiento, y viene la recompensa de parte de Dios. A ti no te va a llegar la bendición simplemente porque tú dijiste: Señor, hoy te reconozco y te acepto, y ponemos ojos de Jordano, y te acepto como mi único y suficiente Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y ya soy salvo. No. El que te hable de esa manera te está mintiendo. ¿Y sabes por qué me paro aquí aún cuando muchos se incomodan? Porque hay una exhortación, porque hay varilla, porque hay confrontación. Porque si yo no traigo un mensaje conforme a la palabra de Dios y busco agradarte a ti más que agradar a Dios, que es la voluntad de Dios,
la sangre tuya y todo lo que tú hagas y todo lo que tú dejes de hacer, me la van a demandar a mí. Y mi salvación yo no me la voy a perder porque tú obedezcas o no obedezcas. ¿Cómo es que dicen por ahí? Se tenía que decir y se dijo. ¿Estás cansado de que te regañen? ¿Estás cansado que te den varilla? ¿Estás cansado de que te exhorten? Deja de ser inmaduro. Es más, el inmaduro lo toma, regañan, echan cantaleta y cuanta varilla. El maduro espiritual. ¿Hay algún maduro espiritual aquí? Ay, nomás 4. El maduro espiritual, ¿sabe qué dice? Padre, gracias por ese regaño. Gracias por esa confrontación. Gracias porque me sacudiste. Gracias porque me exhortaste. Gracias porque me diste, como dice uno por ahí de mis hijos, me diste con la hebilla de la correa y me sacaste sangre, pero aquí estoy para ti. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Amén. Dile al que está a tu lado, reconoce que sin Dios no puedes hacer nada. Hijos, ¿qué podemos hacer sin Dios? ¿A dónde podemos ir sin la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué podemos lograr si Dios no quiere que lo hagamos? El pueblo de Israel dijo, que no vaya. Oiga, yo sí voy. Y se madrugaron y se fueron. ¿A cuántos mataron? Y lograron lo que querían. Sigue haciendo lo que tú quieres hacer, a ver si logras lo que tú quieres. Yo solo te lo digo. Vuelvo y te digo, ¿qué estás haciendo tú hoy sin la aprobación de Dios? ¿Qué estás haciendo hoy sin la aprobación de Dios? Queremos la victoria, queremos la bendición, queremos la gloria de Dios, pero necesitamos caminar en la presencia de Dios. Vaya con Cristo, vaya con el Espíritu Santo a bañarse. Siéntese a comer con Él. Vaya al trabajo con Él. Vaya a la universidad con Él. Téngalo en cuenta en todo. Lo hago. Hasta esta pregunta. Cuando yo quiero hacer algo, yo le digo, Padre, ¿será que Jesucristo haría esto que yo quiero hacer? Cuando te pongas a ver pornografía, dile, ¿será que Jesucristo se sentaría a ver pornografía aquí? Cuando quieras salir mentira, murmuración, chisme, pregúntate, ¿Jesucristo murmura? Jesucristo se quejó. Y decimos ser seguidores de Jesucristo. Cuando quieras ir a deleitarte en tu pecado, que tú sabes cuál es tu pecado, pregúntate, ¿Jesucristo está aquí conmigo? Él se sentaría en silla de escarnecedores y toma esa decisión guiado por el Espíritu Santo de Dios. Hijos, nada podemos hacer sin su voluntad. Fuimos llamados, escogidos, apartados. Y ahora es, ¿qué puedo hacer para andar en la presencia de Dios? ¿Qué podemos hacer para estar en su presencia? ¿Qué puedo hacer para que se cumpla su palabra cuando dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso? Hay una cantidad de condiciones, preguntas que se resumen en una sola palabra: obediencia y santidad. ¿Quieres que el Espíritu Santo esté contigo? Obedécelo. Haz conforme su palabra y conforme su voluntad. Así se incomode el mundo, así se incomode tu familia, así se incomode tu hermano de la iglesia. Obedece a Dios. Camina conforme la voluntad y el propósito de Dios. Que este no quiere ir, el otro quiere ir. Hazlo. Hay parejas, hijos, y este mensaje también es para las parejas. Si mi pareja no va, yo no voy. Hijos, si tu pareja no va, tú puedes ir. O si tu pareja no va a trabajar, tú tampoco vas a trabajar.
Si tu pareja no come, tú tampoco comes. No, es que yo siempre oro con mi pareja y no quiere orar, entonces tampoco voy a orar. Hijos, vuelvo y te digo, madura. Ya tenemos que madurar en el evangelio, iglesia. Estamos, aunque muchos no lo crean, estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Esto ya se acabó, iglesia. Y todavía estamos jugando a ser cristianos. Todavía nos decimos, ¿se acuerdan que hace un tiempo, ahora por ahí unos meses, predicamos y mirábamos que si realmente somos cristianos y seguidores de Cristo? Hazte esa pregunta. ¿Realmente soy un seguidor de Cristo Jesús? ¿Realmente puedo ser como Moisés, que le dijo: si he hallado gracia delante de tus ojos, muéstrame tu gloria? Hay situaciones que estamos metidos por nuestra rebeldía, por nuestro pecado y por nuestra desobediencia. Pero tenemos un Dios de misericordia que está presto a perdonarnos, a sanarnos, a levantarnos, a darnos una nueva oportunidad. No nos ganamos nada con ser rebeldes. Los que tienen hijos, cuando sus hijos son rebeldes, ¿qué se ganan? Exactamente, correa parejo. Y lo que le prometiste, no se lo das. Eso mismo viene de parte de Dios a nosotros. ¿Qué nos ganamos tú y yo con ser rebeldes ante Dios? ¿Qué nos ganamos tú y yo con no querer obedecer la palabra de Dios? ¿Quién se estanca, Dios o nosotros? Tú y yo, sin el Espíritu Santo de Dios, no somos nada. Si tú y yo valemos, es porque Cristo está en nosotros. Pero tú y yo sin Cristo no valemos nada, no somos nada. Y la palabra de Dios dice que nosotros sin Cristo, nuestras obras son como toallas higiénicas sucias. Pero ¿sabes algo? Dios sin ti y Dios sin mí sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y lo que tú tenías que hacer para Cristo y no lo hiciste, hay otro por allá que está: Padre, míreme, aquí estoy. Lo que Él no quiere hacer, yo lo voy a hacer. Hijos, la obra no se va a detener porque tú y yo no queramos. La obra no se va a detener porque tú y yo estemos en desobediencia o no. Tú y yo en desobediencia, pero hay otro por allá, está diciéndole: Padre, soy un pecador, vengo delante de ti, te pido perdón. Sé que tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, no lo desechas. Límpiame, purifícame, sáname, restáurame, levántame. Y heme aquí, Señor, envíame a mí. Quiero hacer lo que tú me envíes a hacer. Iglesia, nos tenemos que levantar, y a eso te invito hoy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate a caminar con Dios. La palabra de Dios dice en Juan: yo soy el camino, soy la verdad. Pero que, como papá les ha pasado, a mí me pasa. Como papá para mi hijo, para así. Como papá les ha pasado que dice: yo primero voy donde mi mamá y después llego donde mi papá. ¿Sí o no? O depende de la conveniencia, primero voy donde mi papá. Eso depende. Si mi mamá está brava, primero voy donde mi papá. Y si mi papá está bravo, primero voy donde mi mamá. ¿Sí o no? Y eso queremos nosotros con el Padre. La palabra de Dios dice que la única forma, el único intercesor, el único intermediario para llegar al Padre es Jesucristo. Y muchas veces queremos quitar a Cristo y llegar al Padre, y no vamos a ser escuchados ni vamos a ser respondidos. Dice la palabra: Jesús le dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Permita que Jesucristo se adueñe, se entrone en tu corazón. La palabra nos dice, y yo es que, hijos, miren lo ilógicos que somos.
Ahí mismo en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, ¿quién intercede por nosotros? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros algunas veces. Siempre el Espíritu Santo de Dios va a estar en ti. Y la palabra en el verso 15, ¿cuántos aman a Dios? Ay, levanten la mano, ¿cuántos aman a Dios? La palabra de Dios dice, amar a Dios por encima. Ya pregunté cuántos aman a Dios y levantaron la mano. Ahora, ¿cuántos aman a Dios por encima de todas las cosas? ¿Sí? Ah, mentirosos. Ah, mentirosos. ¿Sí o no? Si amas a Dios por encima de todas las cosas, ¿por qué pones tu trabajo por encima de Dios? ¿Por qué pones a tu pareja por encima de Dios? ¿Por qué pones tu carne por encima de Dios? ¿Por qué pones a tu novia o tu novio por encima de Dios? ¿Por qué pones tus emociones por encima de Dios? ¿Sí o no? ¿Quién está de paseo? Hijos, dile al que está a tu lado, para siempre. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Hijos, quiero invitarte a que ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Él quiere estar contigo siempre, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar contigo. Él te lo ha prometido y te lo demostré en resumen ahí en Números, cuando no le damos a Dios ese primer lugar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, acércate a Dios. Dale ese primer lugar a Dios. En Éxodo 33:16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sabes? ¿Cómo sabes tú que has hallado gracia delante de los ojos de Dios? Cuando tú sabes que Él está ahí contigo. Y yo te pregunto hoy en el nombre de Jesús, ¿tú estás en la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Tú puedes sentir la presencia del que te sana, del que te salva? ¿Tú puedes sentir la presencia del que te da vida? ¿Tú puedes sentir la presencia del que tiene ese poder de la resurrección? Hay una palabra y ese mismo Éxodo 33:14, pero ya en la Nueva Traducción Viviente, no tienes que buscarla, hija. Quise traer este versículo en la Nueva Traducción Viviente y dice, Éxodo 33:14. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos que nuestra vida todo nos vaya bien. Y Éxodo 33:14 en la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor le respondió. Y hoy te digo a ti, el Señor te responde a ti. Yo mismo iré contigo. Pastor, Soledad, Dulce, Manuela, María Eugenia, Jonathan, Sebastián. Hoy te dice el Señor, yo iré contigo.
te daré descanso. Y dice, todo te saldrá bien. Ahí pones tu nombre. Si Él está contigo, nada te va a faltar, nada te va a dañar. Si Él está contigo, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, todo lo que tú planifiques, en todo te saldrá bien. Y si yo pregunto, ¿hay alguien que quiere que todo le vaya bien? Yo sé que todos levantaríamos nuestra mano y diríamos, yo quiero que todo me salga bien. Hoy te digo en el nombre de Jesús, camina con el Espíritu Santo de Dios. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo, no te desconectes del Espíritu Santo de Dios. En ese caminar y en esa presencia del Espíritu Santo hay una promesa y está en el Salmo 27:3 y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, camina con Dios. Aprende a vivir para el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra de Dios dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy quiero invitarte en el nombre de Jesús que a partir de ahora comiences a vivir una vida agradable a Dios, donde Dios pueda deleitarse en tu presencia y pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual mi alma siente contentamiento. Cuando tú y yo vivimos para Dios, podemos caminar y permanecer en esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy es una mañana donde el Espíritu Santo de Dios te está llamando, está tocando tu puerta y te está invitando a caminar con Él. Te invita a que te deleites en la presencia del Espíritu Santo de Dios. El problema de la humanidad, el problema de nosotros, es que planean para nosotros, planeamos para nosotros mismos, soñamos para nosotros mismos, nos gozamos para nosotros mismos, trabajamos para nosotros mismos, pero muy pocos realmente lo hacen para Dios y teniendo a Dios en cuenta de sus planes y de sus propósitos. Es tiempo de que tú y yo hoy podamos morir a nosotros mismos. Muere a tu vida, muere a tu carnalidad, muere a ese pasado, muere a esas obras de la carne y comienza a vivir para Cristo Jesús. Comienza a planificar para Cristo. Comienza a hacer las cosas conforme el propósito y conforme la voluntad de Dios, y donde Dios pueda gozarse en ti y donde tú puedas gozarte en todo lo que haces en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y hoy declaro que tu fortaleza, mi fortaleza está en Cristo Jesús. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Levántate a ser ese hombre y esa mujer esforzado y valiente, a meditar en su palabra, a obedecer su palabra, a caminar conforme a su palabra, donde Dios se pueda complacer en todo lo que tú haces. Y es ahí donde viene su palabra y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Y sé que esta palabra es una gran respuesta de parte de Dios para ti. Y su palabra te dice en esta mañana,
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Todo te va a salir bien, pero encomienda a Jehová cada una de tus obras, cada uno de tus planes, cada una de tus metas.